Natalia, creo que tienes la cámara puesta todavía. Ah, espera, a ver, porque yo ya no me veo. Un segundo, ¿eh? Esto es aquí, ¿no? ¿Así ahora? Sí, genial, Sí, gracias. perfecto. Vale. Hola, muy buenos Buenos días a días, cuando la todos. empezamos. Mientras vais entrando, pues nada, os recuerdo un poco brevemente la dinámica de los webinars. Hoy estamos con el primer webinar del año, de 2023. Este año empezamos un poquito más tarde, pero bueno, no por ello con menos calidad, porque el webinar de hoy es bastante interesante, yo creo. Si recordáis, vamos a tener una serie de presentaciones respecto al tema en cuestión, y cualquier pregunta, cuestión que queráis hacer, la podéis hacer a través del chat de preguntas, ¿de acuerdo? Tenéis ahí una pestañita abajo y podéis escribirla, porque estáis directamente en modo escucha dentro de la herramienta de GoToWebinar, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor así, escribís vuestra pregunta y al final, en el turno de preguntas, debate, pues ahí tranquilamente os la aclarará. Es muy importante también que si va dirigida a alguno de los ponentes, pues digáis a quién, ¿no? Para que directamente sea esa persona quien os conteste. Y nada, bueno, pues mientras vais entrando un poco todos, yo dar las gracias tanto, bueno, pues a María de la Interpretación que está hoy aquí conmigo, como a los ponentes. Ya digo que tenemos 4 intervenciones, yo creo que de bastante buena calidad y de proyectos muy interesantes y que vamos a tratar de un tema que últimamente nos preocupa a todos mucho, como es la sostenibilidad y en la parte ambiental, ¿no? Es verdad que se ha hablado mucho de la sostenibilidad ambiental y se ha trabajado, bueno, quizá es la parte de la sostenibilidad donde más se ha trabajado, ¿no? En casi todos los foros lo decimos, queda mucho por hacer todavía en sostenibilidad económica, por desgracia, y en sostenibilidad social, bastante más todavía en sostenibilidad cultural, pero la parte ambiental es, por así decir, la punta de lanza de las preocupaciones de la sostenibilidad y por lo que empezó todo, ¿no? Hoy no queríamos dejar pasar esto y ver un poco las implicaciones que puede tener para nuestro sector y qué hace nuestro sector desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y muy particularizado y enfocado a través de, bueno, por los resultados de algunos proyectos que ha dinamizado la plataforma en colaboración. Sabéis que tenemos un convenio en colaboración con la Interprofesión del Vino de España. Hoy está María con nosotros y ahora le cederé la palabra. Dentro del cual ese convenio, que es para impulsar la I+D+I del sector vitivinícola a nivel nacional, se encuadra dentro también de uno de los ejes, el eje 10, quiero recordar, del Plan Estratégico de Innovación de todo el sector vitivinícola, que ya se presentó el año pasado y bueno, pues que es una hoja de ruta, vamos a decir, que todos dentro del sector del vino debemos seguir. Bueno, pues ahí en el eje 10 se pone de manifiesto la importancia de la innovación, ¿no? Como herramienta fundamental y bueno, pues dentro de ese, o en relación a ese eje y en relación a nuestra agenda estratégica de innovación, pues tenemos un convenio firmado, el cual venimos trabajando varios años ya, yo creo que desde 2018-2019, ¿no, María? Si no me equivoco. Y bueno, y con la pandemia, pues esto de los webinars vimos que era una buena solución para transferir al final conocimiento y formación y la verdad que está teniendo bastante éxito. Entonces, pues este año vamos a repetir con otros 3 webinars a lo largo del año y este es el primero. Y nada más, deciros que la sostenibilidad, pues eso, que es un eje principal de las preocupaciones ahora mismo del sector. La parte ambiental, nosotros hemos enfocado este webinar de tal manera que va a haber una primera parte en el cual, bueno, pues se va a exponer un poco el porqué de la sostenibilidad ambiental a través del ejemplo de un grupo operativo, ¿no? Muy específico que trataba este caso y luego vamos a ir viendo diferentes casos de éxito, podemos decir, con distintas herramientas para poder aplicar en una mejora de la sostenibilidad ambiental. José María, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Hoy disculpar también a Carlos Seara y a Agrobank, que no podían estar acompañándonos con nosotros, pero como siempre sabéis también que patrocinan y apoyan estos cursos formativos. Pues nada, María, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Mario, que lo que hablábamos, que este es el primero de este año, llevamos ya un montón, pero vamos, nosotros encantadísimos de apoyar pues lo que hablábamos, no solo que todos los estudios, toda la innovación y promover y dinamizar los proyectos, sino transferirlos al sector. El webinar es una forma muy, muy directa y muy útil porque se adapta mucho a los horarios del sector. Y bueno, también lo hemos hecho presencial. Cuando hicimos a principios de enero, hicimos uno de poda presencial, que pues, las cosas cambian un poco.
Pero bueno, contentos de empezar y con la necesidad que tenemos pues, de este tema de la sostenibilidad, lo que hablaba, la sostenibilidad medioambiental, pues por dónde empezamos, pues hoy creo que es un término que tan abstracto que hoy lo bueno que vamos a tener es que vamos a presentar 4 casos de los tantísimos que tenemos en el sector, pues que han trabajado en los diferentes aspectos, pues desde el vidrio, agua, los residuos, los recursos. Entonces, es una forma de decir que el sector lleva mucho tiempo trabajando en este aspecto, que también es importante la certificación, que también la vamos a hablar hoy, saber qué es las pautas que se deben cumplir, y creo que es muy importante porque tenemos mucho que decir como sector. Y nosotros, pues, la sostenibilidad medioambiental, que es la que vamos a tratar hoy, es uno de los ejes también de nuestro plan estratégico. Y bueno, pues creo que va a ser muy importante pues este webinar para saber por eso, por qué se está haciendo, qué podemos hacer. Así que pues deseando que empiece, que nos cuenten los expertos y agradecer pues a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Nada, muchas gracias, María, como siempre también por vuestro apoyo a la innovación y a la formación e innovación tecnológica. También yo creo que es un buen momento también para decir que en el segundo semestre, ya que has comentado lo del curso, el primer curso, es verdad que fue presencial, que hicimos, pues vamos a volver un poco también a través del apoyo de la interprofesión del vino a tener algún curso de manera presencial, ¿no? A través de la escuela, que como sabéis también tenemos una escuela de innovación de la plataforma tecnológica del vino y bueno, pues a partir del segundo semestre algún curso lo haremos también particularmente con vuestra ayuda en el segundo semestre y eso sí serán presenciales también. Sí que serán presenciales, pero en alguna región de España iremos cambiando, con lo cual, bueno, pues tampoco no podrá asistir todo el mundo, pero igualmente esos cursos quedan grabados también y están volcados en nuestra página web, al igual que estos, ¿de acuerdo? También lo quiero recordar, o sea, si alguno quiere volverlo a ver hoy el webinar o alguna parte, o bueno, incluso alguien que no haya podido asistir hoy, pues estará de libre acceso para todo el mundo a través de nuestra web, de la interprofesión y en el caso de los cursos presenciales a través de la escuela también, ¿vale? Y nada, bueno, yo no me voy a entretener más, ya creo que hemos introducido muy bien el tema. María además ha puesto bien de manifiesto los 4 puntos que se van a tocar en concreto de la sostenibilidad ambiental. Y yo sin más, pues si os parece, María, vamos a dar paso a la primera ponente, a Trinidad Márquez. Yo creo que a Trini la conocemos todos bastante, es la directora técnica de la Federación Española de Vino. Hoy le agradezco especialmente que esté con nosotros aquí porque sé también cómo tiene la agenda. Y bueno, ella nos va a contar el porqué de lo que hablábamos también, de la certificación del Wineries, que es una certificación que es ampliamente reconocida, yo creo, por todo el sector, no solo a nivel nacional, sino que se empieza a conocer también a nivel internacional y hay acuerdos internacionales. Trini a lo mejor quiere comentar algo más de esto, pero que sobre todo sí que es, yo creo que la pionera y la, vamos a decir, la más estandarizada, ¿no? A nivel nacional, que a través de la FED, bueno, pues comprende varios pilares, 4 en concreto. Hoy creo que Trini se va a focalizar en uno de ellos, en el medioambiental y en cómo certificarlo. Y además nos va a explicar el caso de éxito de un grupo operativo, ¿no? Que tiene que ver con el vidrio, que es Rebotvino. Entonces, Trini, no sé si estás ya por ahí. Sí, buenos días Sí. a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y apoyar también a la PTV. Y nada, y gracias también al resto de ponentes por participar hoy. Yo, sin más, apago la cámara y os dejo todo, ¿vale? Que sea un éxito. Venga, gracias. Yo también os dejo. Todo tuyo, Trini. Muchas gracias, Mario y María, al contrario, por la introducción y por invitarnos a la Federación, ¿no? Al estar hoy aquí, que, bueno, pues a inaugurar esta jornada de webinar que decíais que era la primera del año. Así que, por nuestra parte, encantadas. Y bueno, de hecho, lo que, como ha introducido Mario, queríamos contaros hoy aquí es nuestro esquema de certificación de Wineries for Climate Protection, que ahora ha pasado a llamarse Sustainable Wineries for Climate Protection, porque, como ahora comentaremos, ha evolucionado y a partir de ahora pues incluye también otra serie de aspectos. Voy a compartir la pantalla en primer lugar, antes de empezar, y me confirmáis, por favor, desde organización que se ve todo bien. Todo perfecto, Trini. Lo único, si quieres en pantalla completa, es fenomenal. Ahí estoy dándole a ver si... Ahora, ¿verdad? Genial. Fenomenal. Pues, como decía, haceros una pequeña recordatorio, ¿no? de dónde nace realmente este esquema de certificación, porque hablamos de que todo esto empezó como una iniciativa en el año 2011, en una convención, en una reunión que hubo en Barcelona en el año 2011, como digo,
donde más de 300 bodegas firmaron un decálogo para luchar contra el cambio climático. Esto que hoy en día parece algo relativamente claro, ¿no? Estamos hablando del año 2011, ¿no? El tema de la sostenibilidad y que todo el sector se uniera por primera vez no era algo tan sencillo. Entonces yo creo que destacar que fue realmente un paso importante para el sector del vino y además para el sector del vino español, que fue quien tuvo esta iniciativa, que fue pionero en por lo menos intentar poner en el foco el que el cambio climático tenía que ser una de las luchas y retos del futuro del sector, ¿no? Pero claro, a partir de aquí, la Federación del Vino, junto con un grupo de bodegas y AENOR, empezamos a trabajar para tratar de trasladar esto que no dejaba de ser una declaración de intenciones en algo que fuera realmente práctico y útil para las bodegas, ¿no? Así fue como realmente en el año 2015 nace la certificación Wineries como el primer esquema y la primera certificación para demostrar ese compromiso con la sostenibilidad medioambiental en aquel momento, de una forma sólida y cuantificable. Esto es importante porque era a través de una verificación externa, como luego explicaremos. A partir de aquí, bueno, pues ha habido una serie de bodegas en todos estos últimos años que se han ido certificando. Pero desde el año pasado, como todos sabéis, la sostenibilidad ha evolucionado y ya no podemos hablar de sostenibilidad únicamente en términos medioambientales. Sabemos que es una de las partes que evidentemente más peso puede tener y donde realmente tenemos más indicadores a nivel cuantificable, pero era importante dar un paso para poder incorporar también aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad. Y esto además era por un motivo, claramente por un lado, las políticas tanto europeas como internacionales nos están marcando esta hoja de ruta. Cuando hablamos del Green Deal, de los ODS, claramente empiezan a valorar otros aspectos de la sostenibilidad, como decíamos. También el consumidor ya no únicamente valora ese punto, pero también, por qué no decirlo, toda la parte de distribución y retail. Nosotros como federación, que estamos muy en contacto a veces también con estos aspectos y con las bodegas, las propias bodegas nos decían, ya no es el tema del consumidor, sino es que quiero vender en System Bolaget y directamente no me lo incorporan, sino realmente no tengo un certificado que me lo acredite, ¿no? Entonces yo creo que esto fue todo esto fue el paso imprescindible para poder avanzar en el esquema. Como veis, esto se presentó el año pasado, en el año 2022, pero ha entrado en vigor ya esta nueva versión a partir del año 2023, desde enero. Esto quiere decir que es el año de adaptación, que todas las bodegas que ya estaban certificadas en la parte medioambiental tendrán que adaptarse y durante todo el año 2023 certificarse en esta nueva parte social y económica. Aquellas bodegas que se certifiquen por primera vez ya lógicamente lo harán directamente con todo el esquema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mismo actualmente somos 63 bodegas ya certificadas. De hecho, destacar que el año pasado, 2022, para nosotros fue un año muy importante porque fueron 26 bodegas nuevas las que se certificaron y bueno, yo creo que para nosotros este sentido es un indicativo de que cada vez más se está poniendo en valor y se está consolidando este esquema de certificación y, como decía, porque las bodegas, por un lado, quieren tener este valor diferencial, pero también porque se lo está requiriendo cada vez más el mercado. Como veis, no están aquí todas, pero podéis ver que son bodegas de todas las regiones, de distintos tamaños, bodegas pequeñas, de tipo cooperativo. Entonces, me gustaría destacar en este sentido que es un esquema accesible. No solamente pensemos que es para las grandes bodegas con muchísimos recursos, es un certificado que trata de adaptarse a cualquier tipo de bodega, sea cual sea su situación de partida, como luego veremos. Bueno, actualmente tenemos 9 entidades de certificación que están acreditadas porque, como decía, nosotros como federación lo único que hacemos es gestionar el esquema, pero son esas auditorías las que realmente realizan esa certificación de forma absolutamente independiente. Ahí tenéis las 9 entidades que actualmente están acreditadas por la federación para realizar la auditoría, que además seguro que pues, ya trabajáis en muchas ocasiones con ellas para otro tipo de certificaciones. También destacar que, aunque es un esquema de certificación privado y desarrollado por la Federación del Vino, cuenta actualmente con el reconocimiento institucional por parte del Ministerio de Agricultura. La verdad que desde sus inicios ya respaldó el esquema el Ministerio, pero también se tradujo, más allá de ese apoyo de alguna forma institucional, en que actualmente está incorporado dentro de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola como un criterio de puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, esto sabemos
sabéis que muchas veces marca la diferencia a la hora de que puedan pues, optar a la financiación. Asimismo, tenemos un acuerdo de colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático desde hace ya un tiempo para que a través de la certificación podáis obtener de forma prácticamente directa el Registro Nacional de Huella de Carbono. Actualmente lo tenemos para la parte de cálculo, pero estamos también actualizando este acuerdo para incorporar y que se pueda obtener también el sello de cálculo y reduzco para aquellas bodegas que evidentemente ya hayan demostrado que durante los últimos 3-4 años hayan realmente ejecutado una reducción en su huella de carbono, que es como exige el sello del Ministerio. Básicamente aquí lo que se hizo fue ver que la parte administrativa y burocrática de los dos procedimientos eran muy similares y dijimos, bueno, pues aquellas bodegas que ya han hecho este trabajo a través de una auditoría y lo tenemos ya certificado, no le volváis a pedir otra vez toda la documentación, sino que básicamente con un acuerdo previo pues se obtienen el sello. Bien, entrando un poquito más en el detalle, aunque como decía tampoco quería entrar hoy por timings en el detalle técnico, sí que quería daros una idea de qué es lo que incluye actualmente el sello de certificación. Hemos comentado que la parte más, digamos, importante hasta esta fecha era la parte medioambiental, porque es la que hemos trabajado más, y hasta la fecha incorporaba 4 áreas de actuación. La primera de ellas era la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hablamos de medición del cálculo de la huella de carbono y cómo podemos reducirla. Trabajar en eficiencia energética y en energías renovables. Aquí también se valora todo lo que tiene que ver con la sustitución de energías por nuevas energías verdes y renovables, la gestión del agua, la gestión de los residuos, a cómo contabilizamos y reducimos estos consumos. Y lo que acabamos de incorporar en esta nueva versión es la parte de suelo y de biodiversidad, ¿vale? Esta parte de suelo y biodiversidad se puede hacer desde la propia, si la bodega tiene viñedo propio, pues lo certifica a través de su viñedo propio. Aquellas bodegas que solamente tienen proveedores externos, pues a través de una serie de iniciativas que permitan demostrar que están promoviendo este tipo de acciones o priorizando proveedores que estén trabajando en línea con su filosofía, ¿de acuerdo? También se valora, por ejemplo, el tema de producción orgánica. En la parte social, económica y gobernanza, que como decía es la que hemos trabajado más, ¿cómo hemos desarrollado esta parte? Nosotros lo que hemos hecho, esto se me pasa rápidamente, lo que hemos hecho ha sido coger por un lado referencias de esquemas de certificación a nivel internacional del sector del vino, que también tenemos de hecho algún acuerdo con ellos, por ejemplo con Equalitas a nivel italiano, pero hemos tenido en cuenta también otros esquemas de certificación internacionales para ver realmente qué es lo que estaban analizando. Por otro lado, hemos tenido en cuenta también esquemas de estándares como el GRI, que son, digamos, de todos estos aspectos de RSC, pero de forma más transversal. Y hemos tenido en cuenta también la guía de aplicación de principios de sostenibilidad de la OIV, que creemos que es un documento de referencia también importante. Y por otro lado, hemos realizado un pequeño análisis de materialidad para intentar ver qué es realmente lo que los retail, lo que la distribución y lo que el consumidor estaba demandando. Porque aquí a veces nos hemos dado cuenta que una cosa es lo que nosotros como sector pensamos que es lo que de alguna forma es más importante desde el punto de vista de sostenibilidad, pero a veces te sorprende que los retail, la distribución, el consumidor está demandando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que era importante tener en cuenta todo este abanico de puntos, lo metimos en una coctelera, como digo yo, y hemos tratado de intentar identificar aquellos puntos que aportaban más valor y que eran más viables para nuestro sector del vino. Es importante porque hemos tratado de adaptarlo, como decía, a la realidad de nuestro sector. En este sentido, y muy brevemente, ¿qué valoramos? Pues en el ámbito social, cuál es el comportamiento de la empresa con respecto a los trabajadores y los proveedores, ¿de acuerdo? Cómo, bueno, pues se están mejorando las condiciones, cómo hay principios de no discriminación, etcétera. Cómo se relaciona la empresa con el territorio y con la cultura local. Aquí se valoran también aspectos de enoturismo y cómo se fomenta que al fin y al cabo pues esta empresa está contribuyendo al desarrollo rural de su zona. Y por último, aspectos de seguridad y salud de los consumidores. Aquí, por ejemplo, pues valoramos aspectos de certificaciones en materia de seguridad y de calidad y también cómo la empresa, pues a través de programas como el Wine in Moderation, pues está actuando de forma responsable para el consumo responsable de alcohol, ¿no?
En el ámbito económico se trata de valorar cómo los recursos que tiene la empresa pues, se están utilizando de forma eficiente y para tratar de adaptarse y ser sostenible en el medio-largo plazo. ¿Qué aspectos un poco prácticos valoramos aquí? Pues, por ejemplo, estamos hablando del nivel de I+D+I, qué inversiones en I+D+I está desarrollando la empresa, qué proyectos tiene, el nivel, por ejemplo, de digitalización, qué herramientas tiene para monitorizar de alguna forma qué está ocurriendo en el mercado y anticiparte a estos cambios, ¿no? Se trata de alguna forma de ser resiliente en el medio y largo plazo. Y por último, en materia de gobernanza, estaríamos hablando de cómo la empresa integra la sostenibilidad en la estrategia empresarial y cómo lo tiene en cuenta en su toma de decisiones. Esto es muy importante porque muchas veces a lo mejor nos quedamos en la parte, digamos, más específica de distintos departamentos, pero no lo tenemos integrado en el seno y en la filosofía de la empresa. Y esto es lo que trata de valorar estos aspectos de la gobernanza. Que tenga un comportamiento ético, cómo está gestionando la comunicación de la sostenibilidad, que como veremos va a tomar cada vez también más peso, el que la sostenibilidad, la comunicación que hacemos, ya no solamente las acciones, sino cómo lo comunicamos al consumidor es importante. Y por último, la relación con los distintos grupos de interés. No he traído aquí, digo por tema de timings, el detalle de indicadores, porque muchos os preguntaréis, ¿vale? ¿Y cómo estáis midiendo esto? Os recomiendo, y tenéis el acceso a través de la página web de la Federación, el solicitar todo lo que es el cuestionario, donde podéis ver qué indicadores, porque aquí hablamos de certificaciones, de, por ejemplo, documentación que permita demostrar cómo te estás comunicando con tus proveedores, temas de un código de conducta, compliance, etcétera. Y en el ámbito medioambiental, por supuesto, indicadores de consumo, certificaciones de huella de carbono, etcétera. Todo esto lo tenéis en nuestro cuestionario y os animo a que lo consultéis y que nos lo podáis solicitar. Un tema importante de nuestro esquema de certificación que a mí siempre me gusta destacar es que no pretende ser una foto comparativa de cómo está una bodega respecto a otra a nivel de sostenibilidad, porque como todos sabéis esto es importante y es complejo y es difícil de hacer, porque cada bodega tiene un tamaño diferente, unos recursos, una situación climática diferente que le permite realizar una serie de actuaciones o no. Entonces, para nosotros lo importante es que cada bodega tenga realmente un plan de mejora hacia el futuro, sea cual sea su punto de partida. En este sentido, el esquema permite y obliga de alguna forma a que la bodega tenga un plan de mejora que se establece en el primer año y a partir de aquí, cada 2 años, se tiene que renovar el certificado y tienes que demostrar que verdaderamente has tenido unas mejoras en cada uno de tus indicadores. De hecho, hay una parte de puntuación que tienes que tener un mínimo de puntuación el primer año para poder realmente obtener y entrar el primer año, pero para mí el reto no es obtener el certificado, sino mantenerlo y realmente seguir renovándolo cada 2 años, porque eso quiere decir que realmente tienes un compromiso en el largo plazo. Y por último, resumir y recordar qué es lo que realmente aporta este sello a las bodegas. Bueno, hemos hablado de que realmente es una forma de demostrar que estás comprometido con la sostenibilidad, pero de una forma sólida y cuantificable. Y esto, como digo, es cada vez más importante porque ahora mismo tenemos a nivel europeo, de hecho, una directiva del Green Claim que lo que pretende es precisamente evitar que todas las comunicaciones que se hacen en materia de sostenibilidad lleven detrás un proyecto sólido. Esto es importante y lo que se quiere evitar de alguna forma es el greenwashing para que todos nos entendamos, ¿no? No vale ya decir es que soy sostenible, sino que tienes que demostrarlo. Entonces yo creo que a nivel de certificación, cuando alguna bodega se plantea, ¿y por qué tengo yo que certificarme? ¿No? Pues yo creo que esto es uno de los motivos que tenéis que tener en cuenta de cara sobre todo al futuro. Por supuesto, muchas veces hablamos también que supone un ahorro para la bodega, porque estamos hablando de reducir tus consumos, de ser más eficiente desde el punto de vista energético, en el punto de vista de agua, y aunque es verdad que la certificación tiene un coste que no es muy elevado, realmente es el coste que tiene la auditoría, para la Federación no hay ningún coste, en este sentido creemos que es importante, ¿no?, también tener en cuenta que siempre hablamos de inversiones en el medio y largo plazo. Como decíamos, aporta un valor diferencial, aunque yo creo que esto, por ejemplo, que ahora es un valor diferencial, probablemente dentro de unos años, como decimos, ya no va a ser un valor diferencial, sino que va a ser un requisito imprescindible, ¿no? Y aquella bodega que realmente esté trabajando en sostenibilidad es la que va a poder garantizar su competitividad, ¿no?, en el largo plazo. Y por último, también destacar el tema del reconocimiento por parte de la distribución. Es algo en lo que también hemos trabajado mucho en el último periodo
y es el hecho de que, bueno, pues ahora mismo todo lo que son los monopolios nórdicos, Systembolaget, Alcoff y Monopolet, tienen el sello reconocido. ¿Esto qué quiere decir? Que a día de hoy lo que supone es que a lo mejor tengan una ventaja competitiva a la hora de trabajar en un tender, pero ya tuvimos una reunión justamente esta semana con ellos y nos han trasladado que es que a partir del año que viene ya va a ser un requisito imprescindible directamente para vender allí. Entonces, yo creo que cada vez la distribución se está poniendo dentro de sus estrategias de sostenibilidad y, lógicamente, pues lo que hacen es exigir al eslabón previo, que son los proveedores, ¿no? Sus proveedores, que somos nosotros, en este caso, las bodegas. Entonces, es importante ese reconocimiento a nivel nacional. También estamos ya reconocidos por Aldi España y estamos trabajando también, pues, bueno, pues conversaciones con Lidl, Carrefour, etcétera, para ver cómo podemos seguir avanzando. Y el Corte Inglés, que también lo tiene reconocido, perdona. Y bueno, pues hasta aquí era todo lo que os quería contar del esquema. Solamente deciros que tenéis nuestro contacto para poder ampliar cualquier tipo de información. Está mi compañera Julia Delgado y yo misma también para resolver cualquier duda y ampliar cualquier cuestión. A partir de aquí, ya sí que os quería contar también muy brevemente otro proyecto diferente, que es un nuevo proyecto de innovación que nos acaban de conceder prácticamente para analizar el impacto y la viabilidad de implantar un sistema de reutilización de botellas de vidrio en el sector del vino. Y bueno, ¿por qué realmente la Federación hemos empezado a trabajar en un proyecto de este tipo? Os preguntaréis, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos actualmente en un contexto político y normativo cambiante. De hecho, yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, como sabéis, en todo el ámbito de la sostenibilidad en general, pero especialmente en el ámbito del packaging, en el ámbito de los envases. Sabéis que a nivel nacional se publicó la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, que nos han marcado muchísimas pautas. Tenemos ahí el impuesto al plástico, el registro, etcétera. Pero también una de las cosas que ha quedado muy claro, tanto en la normativa nacional como en la internacional, como ahora veremos, es que quiere haber una estrategia muy clara de fomentar la reutilización como modelo no alternativo, pero sí complementario al actual modelo de reciclado, ¿no? Con botellas de un solo uso. A nivel nacional, ahora mismo esos objetivos de reutilización han quedado de forma aspiracional, o sea, son objetivos orientativos y además no se nombra específicamente el sector del vino, sino que hay una serie de sectores donde de alguna forma estaríamos. Pero el problema viene en el nuevo reglamento europeo. Actualmente, como sabéis, la directiva de envases a nivel europeo se está revisando y, de hecho, está actualmente en tramitación ya parlamentaria. Y este nuevo reglamento europeo de envases, que además se va a publicar como reglamento, no como directiva. Esto quiere decir que va a tener aplicación directa en todos los Estados miembros, no va a haber luego una transposición a nivel nacional donde pueda haber cambios. Esto es bueno a nivel de armonización europea, pero quiere decir que tampoco va a haber mucho margen luego de maniobra. Lo que se publique a nivel de reglamento va a ser de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros. Y aquí sí que ya tenemos un borrador donde sabemos que hay objetivos obligatorios de reutilización de envases para el sector del vino específicamente. De hecho, hubo una primera versión donde los espirituosos y las sparkling wine, los espumosos, que no me salía, estaban fuera de este ámbito, pero finalmente los han incluido. Esto supone un cambio muy importante de sistema y creemos que el sector del vino actualmente no estamos, por supuesto, preparados para afrontar unos objetivos de reutilización y mucho menos a nivel obligatorio. Tenemos muchas incógnitas, no sabemos todavía qué impacto puede tener a nivel técnico, a nivel de medio ambiente, a nivel económico. Y precisamente es por esto por lo que la Federación pues, decidió, sabiendo que todo esto iba por aquí, de desarrollar un proyecto nuevo de innovación para intentar analizar todo esto. Es el proyecto Rebotuvino, que, como decía, trata de analizar la viabilidad de implantar este sistema a través de un análisis de ciclo de vida completo y el desarrollo de una serie de pruebas piloto. Es la convocatoria de grupos operativos del año 2022 del Ministerio de Agricultura. Es un proyecto que acabamos, como digo, prácticamente de empezar y que tenemos de 29 meses de alguna forma por delante hasta marzo del año 2025 para finalizarlo. Ahí veis un poco el presupuesto completo del proyecto.
y destacar un poco cuál es el scope, ¿no?, de alguna forma del proyecto. Está centrado únicamente en vino tranquilo, hemos dejado fuera los vinos espumosos porque por el tema de presión tienen una complejidad adicional. Vamos a tratar de analizarlo en todo el ámbito nacional, porque hay también alguna iniciativa a nivel regional que se hizo, pero en Cataluña, por ejemplo, había un proyecto previo que era el Rewind, pero nosotros queremos de alguna forma analizarlo desde el punto de vista de la distribución y de lo que es el sector a nivel nacional. Únicamente centrado en el canal Horeca, no vamos a trabajar en el canal alimentación doméstico, y con un enfoque muy importante, no teniendo en cuenta únicamente la parte medioambiental, sino también la parte técnica y económica, como decía. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, en 5 minutos trato de concluir. Aquí tenéis un poco el consorcio que forma parte del proyecto. Es un proyecto liderado por la propia Federación del Vino, pero participan 2 bodegas que son las que van a hacer este piloto, González Díaz y Familia Torres. Está Veralia como empresa productora de vidrio que va a trabajar en el tema de estandarización de botella, y Minsait para aplicaciones y la parte de desarrollo de herramientas digitales. Hay 2 socios contratados, Ártica y la Cátedra UNESCO para la parte de desarrollo científico, y luego importante también que estamos trabajando a nivel de colaboración con todo lo que es la cadena de valor. Aquí está también AECO, Hostelería de España y Ecovidrio. Bueno, brevemente, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto y cómo hemos pretendido y cómo lo estamos enfocando? Por un lado, vamos a realizar unas análisis de cuál es la situación previa, o sea, queremos analizar qué posibles experiencias hay a nivel europeo en materia de reutilización, cuáles son las principales barreras que como sector tenemos para llevar a cabo este sistema, cuál es el potencial real de aplicación a nivel nacional y cuál es el interés a través de una serie de encuestas que estamos ya realizando con las bodegas socias de la Federación para ver cuál es el interés precisamente para desarrollar un sistema de este tipo. A nivel más técnico, pues estamos trabajando, de hecho son las acciones en las que estamos justamente ahora en estos meses más implicados, que es el trabajar en el diseño de una posible botella estándar. Ya sabemos que una de las limitaciones para poder llevar a cabo un sistema de este tipo es la gran diversidad de modelos de botella que tenemos en el sector del vino y que además, oye, pues suponen un valor, ¿no?, para las empresas y para la imagen de marca, y que, bueno, pues a lo mejor no para las bodegas o la gama de vinos más premium, pero ¿por qué no para una gama de vinos más estándar? Pues se podría trabajar en un modelo estandarizado que nos permitiera llevar de un punto de vista técnico la reutilización de estas botellas, porque si no vemos que es algo complicado. Trabajamos también en el diseño de etiqueta y embalaje, porque hemos visto que es una de las limitaciones que tenía la reutilización, esas colas autoadhesivas que utilizamos en el sector que no permiten luego la limpieza de la botella. Vamos a hacer un estudio de vida útil también de esa botella, cuántos ciclos puede llegar a tener. Y también trabajaremos en una herramienta simplificada para, como decía, analizar el ciclo de vida y también los requisitos PEF, no solamente relacionado con la huella de carbono, sino todos los aspectos medioambientales, y trabajar en una aplicación que es donde entra Minsait para la gestión logística inversa, facilitar esa comunicación y cómo podría ser esa gestión logística entre bodega, planta de lavado y restaurante. Bueno, luego desarrollaremos una serie de pruebas piloto, como decíamos, en las bodegas, que nos van a permitir recopilar toda esa información que actualmente no existe, identificar también los puntos críticos y los requisitos de adaptación. O sea, tener en cuenta que para un modelo de este tipo supondría una adaptación en lo que es la planta de embotellado, en los sistemas de recogida, en los sistemas de distribución. Entonces, bueno, las bodegas van a analizar cuáles son esos puntos críticos y esos requisitos, como digo, de adaptar el proceso productivo. Con todo esto realizaremos ese análisis de impactos, tanto ambientales, técnicos como económicos, y también se pretende hacer un análisis de percepción del consumidor. Hasta qué punto el consumidor, que sí que es perceptible, no receptivo, perdona, a este tipo de envases para otras bebidas, como sabéis, en cervezas, en aguas y en refrescos está muy implantado aquí a nivel nacional, cómo recibirían pues este tipo de envases en nuestro sector. Y, por supuesto, pues ya hacer una transferencia de resultados y extrapolación a nivel nacional con una serie de guías prácticas. Aquí tenéis básicamente un resumen de todo lo que he comentado, de lo que son los resultados esperados.
básicamente, como decía, datos que no tenemos a día de hoy. Tratar, yo creo que no es un proyecto, que quede claro, ni en pro ni en contra de la reutilización. Es un proyecto que en ese sentido pretendemos ser bastante honestos desde el punto de vista técnico, y lo que queremos es tener datos, porque probablemente la reutilización, la respuesta no es ni sí ni no, es viable. La respuesta que vamos a tener es si es viable, hasta qué punto, en qué casos concretos, a partir de qué distancia, y teniendo en cuenta una serie de indicadores. Y esto es lo que pretendemos de alguna forma aclarar y dar luz con este proyecto. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues quedo a la espera de cualquier pregunta, o ahora o después del webinar, para ampliar cualquier tipo de información que queráis. Muchas gracias, Trini. Pues si te parece, le damos el control a Natalia y seguimos. Las preguntas al final del webinar las intentaremos resolver. Hola, buenos días a todos, desde aquí, desde Cenicero, desde La Rioja. No sé si podéis verme. Sí, perfecto, Natalia. Vale, ¿y la pantalla se ve bien también? Sí, también. Perfecto, entonces, pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros a todos que estéis hoy aquí online. Para mí es muy importante que los proyectos que nosotros estamos realizando en innovación los podamos transferir, porque si no el conocimiento se pierde. Así que gracias tanto a la Federación como a la Plataforma Tecnológica del Vino como a Agroban por darnos esta oportunidad de difundir este conocimiento. Os voy a empezar un poco a contar qué es nuestro proyecto Sostevin, de dónde surge. Sostevin es un proyecto que está financiado por el Gobierno de La Rioja y por el Ministerio, tiene fondos FEDER, y surge de la investigación previa tanto de metagenómica de suelos como de la palabra sostenibilidad que se está dando a lo largo de todas estas conferencias, del Pacto Verde Europeo, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que tenemos a nivel nacional y que tenemos que cumplir entre todos. Y bueno, fue un proyecto que surge de la mano de Laboratorios Excel tras 4 o 5 proyectos previos de innovación y que nos ponía en una tesitura diferente, ¿no? Tenemos que saber cuantificar qué es la palabra sostenibilidad, porque si no somos capaces de formar y de ponerle un valor, la palabra se pierde. Entre las preocupaciones que teníamos, pues tenía varias patas. Por un lado teníamos la parte de viñedo, que es donde nosotros ejecutamos el 100% de nuestros vinos. Tenemos que ser conscientes de qué es la sostenibilidad en el campo. Tenemos que medirla y tenemos que hacer que nuestros proveedores de uva también la entiendan y trabajen para ello. Por otra parte, teníamos una preocupación también que estaba en incremento, ¿no? Que era el ecodiseño higiénico. Tenemos que ser capaces de ser eficaces y eficientes tanto con el ahorro de agua como de energía. Y para ello, pues lo que queríamos hacer un poco es un estudio de diagnóstico de dónde estábamos teniendo estas pérdidas y cómo podíamos atajarla. Y cómo, tercer punto, pues al ser más eficientes en tener una uva de mejor calidad, podemos disminuir también la cantidad de alérgenos, ese contenido en sulfuroso que también afecta a nuestros consumidores finales. Como os he dicho, este proyecto tenía las 3 patas. Por un lado, trabajamos del campo a la bodega con este ecodiseño, pensando siempre en el futuro de la sociedad, en dejarles un agroecosistema limpio, en dejarles agua, energía. Metemos una segunda pata, que era la digitalización y los procesos. Entendíamos que sin digitalización no podíamos medir en bodega cuánto éramos deficientes. Y en tercera pata, pues lo que estábamos hablando es un poco de medir esta sostenibilidad y hacer un pago por sostenibilidad de uva. Aquí estábamos acostumbrados en Rioja pues a pagar primero por grado, luego ya empezamos a pagar por otros factores. Este año incluimos parámetros biológicos y concluimos pues con estas mediciones en campo de sostenibilidad. Quería poner primero qué es la diversidad a nivel europeo en cifras. Me parece importante hablar de este mapa que ha surgido de un estudio de la Universidad de Córdoba en el 2018 y en el que, si nos apoyamos también con los mapas del Mineco, vamos a ver cómo España es uno de los países que más pérdida de biodiversidad tiene a nivel de suelo si lo cuantificamos en cifras. Va variando por comunidades autónomas. Eso es una
digamos, la biodiversidad se ha perdido por una falta de materia orgánica en el suelo, por una agricultura intensiva, por el cambio climático. También tenemos que hablar pues, de que esa erosión que se está produciendo pues debido a la escasez de precipitaciones se está trasladando en todo el territorio europeo y que tenemos que ser tanto las bodegas como todas las personas conscientes de lo que esto va a conllevar tanto para lo que es la alimentación, tener una alimentación de calidad, como para lo que es la forma de vida que tenemos todos en la actualidad. En nuestro proyecto, como os contaba, teníamos varios objetivos agronómicos a cumplir. Por un lado, queremos seguir fomentando lo que son las viticulturas sostenibles. El mundo del vino avanzado, hemos dejado una viticultura convencional en la que solo nos preocupábamos por producir cantidad. Ahora nos preocupamos también por cuidar este ecosistema, cuidar a las futuras generaciones. Por eso entendemos que tanto la protección integrada como la viticultura integrada, como la ecológica, como las nuevas viticulturas, las tenemos que fomentar y difundir para que nuestros viticultores las conozcan y puedan implementar esas herramientas en todo el territorio nacional. Hablábamos también de la supresividad del suelo. Este concepto nuevo, que luego lo voy a desarrollar, nos va a ayudar a que nuestro suelo tenga respuesta y nuestras plantas sepan defenderse ante los patógenos. Como hablaba todo el rato, queremos medir de sostenibilidad, queremos medir la sostenibilidad en campo y pagarla. Entendemos que la reducción del carbono es una ayuda que nos va a ayudar a mitigar el cambio climático. Pero claro, el poder ser capaces de restaurar ese paisaje, de poner medidas contra la deforestación, tiene un coste y es un coste caro. Entonces, eso también hay que pagárselo a los agricultores y hay que saberlo medir. Recupero este concepto de agricultura biológica sostenible del CODES, en el que queríamos hablar de la viticultura como algo holístico. Queríamos verlo como la interacción que tiene del agroecosistema con la biodiversidad y con lo que ya conocemos del terroir. Incorporamos este nuevo concepto, que es el de suelos supresivos, que los pioneros fueron Baker y Cook. Hago referencia, si tenéis tiempo, a este estudio que me pareció muy importante, en el que habla que todos los suelos es un hábitat, ¿no? Tenemos una microbiota que está compuesta por hongos, bacterias buenas o bacterias malas. Yo siempre hablo que hay 3 tipos de microorganismos, los buenos, los malos y los feos. Los buenos son los que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmune de la microbiota de la planta, pues como pueden ser unos tricodermas, los bacillus, que nos van a ayudar a activar esas defensas y a darnos esa respuesta, por ejemplo, ante la sequía o ante factores que nos puedan venir a incidir en la planta. Los malos son los que nos provocan enfermedades, como pueden ser los fusarios. Y los feos, yo siempre digo, los microorganismos feos, son aquellos que son oportunistas, ¿no? Aquellos como los aspergillus, que no son patógenos, pero nos pueden dar lugar a convertirse en algo feo y en tener una enfermedad. Entonces, si somos capaces de fomentar esa supresividad del suelo, lo que vamos a hacer a lo largo del tiempo, que es desde que nosotros hincamos la viña hasta que acaba su ciclo biológico, es que nuestro suelo interactúe con la microbiota y que esta planta nuestra esté estimulada, esté desarrollada y tenga esas herramientas para poderse defender ante el ataque de los patógenos. ¿Qué hemos aprendido en este proyecto? Pues que el suelo tiene una merma de su capacidad productiva cuando tenemos monocultivo. Por desgracia, en nuestras comunidades autónomas hemos visto cómo el cultivo de la vid muchas veces se ha hecho tan extensivo que antiguamente pues veíamos que iba combinado pues con una rotación de cultivos como el cereal, el olivo, los frutales, y ahora pues esta agricultura convencional que teníamos hasta hace poco, ¿no? Hasta hace 10 años, en el que queríamos tener estos viñedos, pues dejaban de lado al resto de cultivos. Aparte, las prácticas culturales, ¿no? Pues de labrar mucho los suelos, producían escorrentías, pérdidas de materia orgánica y el abuso de los fitosanitarios. Sí que es cierto que a día de hoy las legislaciones son muy restringentes y cada vez usamos materias activas usando los umbrales de efectividad y siendo más conscientes de que lo que ponemos en el suelo tiene una persistencia. Con lo cual, si hablamos de todo esto, pues tenemos que tener 3 patas para no perder esa materia orgánica que tenemos en el suelo y que nuestra área de la rizosfera pues esté activa y pueda dar lugar a esa defensa de las plantas. Por eso, como os decía, en este proyecto Sosteril le hemos dado importancia a medir estos indicadores biológicos.
porque no solo sirve hacer un estudio metagenómico, esas PCRs como las que hemos tenido hasta hace 2 años, bueno, y que se siguen practicando en la actualidad, ¿no?, con el COVID, sino que tenemos que saber de qué está compuesto nuestros suelos, qué familias lo componen, pero también tenemos que saber dentro de esos hongos, de esas bacterias, de esos microorganismos buenos, malos y feos que lo componen, cómo está la salud de nuestros suelos, qué indicadores tenemos que medir para poderlo sumar a este pago por calidad y que nuestras uvas sean sanas y podamos elaborarlas de otra forma en la bodega. Por ello hemos elegido diferentes parajes de los viñedos tanto de Cenicero como de otros pueblos limítrofes, de los viticultores que componen la familia de bodegas riojanas, y hemos medido tanto la carga microbiana total del suelo como la vitalidad biológica. Lo que veíamos es que al coger estas muestras del suelo, cuanto más carga microbiana tiene, en principio, mejor está nuestro suelo. Pero eso no indica la vitalidad del suelo. Podemos tener una buena cantidad de ADN microbiano para trabajar y para que dé esta respuesta a la planta, y sin embargo que la vitalidad no vaya sumada. Entonces, lo que hemos hecho es medir los dos y ver si tanto la carga microbiana como la vitalidad son buenas. Vemos que la planta en campo pues está sana, tiene menos problemas de desarrollo foliar, tiene mejor respuesta entre las olas de calor y los estrés térmicos, la uva que produce también es de mejor calidad, y en cambio hemos visto que a veces tenemos desajustes, que tenemos o buena carga o buena vitalidad, que lo que se está traduciendo en viñedo pues es en enfermedades como puede ser Yesca eutipa, en problemas foliares, como vuelvo a insistir en la sequía, porque este año creo que tenemos un problema a nivel nacional, como no nos llegue agua pronto en todos los cultivos, y lo que hemos hecho ha sido un poco interrelacionarlo. Es un proyecto que acaba de comenzar, solo llevamos 1 año de exploración, nos quedan otros 2 y estoy seguro que dará lugar a muchas más proyectos, pero lo que hemos visto ya es que cogiendo la misma variedad de uva, tanto en Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano, que son las variedades minoritarias de La Rioja, en diferentes lugares, la carga microbiana va a ir variando a lo largo del ciclo. Hemos visto cómo de diferencias, por ejemplo, en la parte de vendimias, pues había parcelas que apenas tenían carga microbiana y a parcelas que sí que la tenían. Pero curiosamente, parcelas pues como tempranillos viejos y jóvenes, tanto en viticultura ecológica integrada como en viticultura regenerativa, tenían buenas cargas microbianas, pero poca vitalidad del suelo, y al revés. Lo hemos ido haciendo a lo largo del año. El año pasado comenzamos el proyecto septiembre, octubre hasta diciembre, y ya estamos empezando, y lo hemos visto en uva. Y además hemos hecho un sumatorio de ver qué es lo que tiene el suelo de materias activas residuales. Nos llevamos la sorpresa que en casi todos los suelos nos hemos encontrado materias fúngicas, tanto de actividades para tratar tanto el oidio como el mildio, principalmente boscalidas, venalaxiles, metalaxiles. Eso no significa que estemos fuera de legislación. Hay un límite de residuo permitido, pero los suelos lo tienen en muy baja concentración, pero lo tienen. ¿Por qué hemos hecho todo esto? Pues ya os he dicho que he valorado un poquito lo que eran los 3 tipos de agricultura, tanto la convencional, la ecológica como la biodinámica, y medimos tanto el suelo como en uva. Y hemos ido viendo pues qué es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Hemos visto en agricultura convencional, cuando hemos hecho estos estudios metagenómicos del suelo, pues que encontrábamos hongos y levaduras que iban a ocratoxina, botrytis y oidio. Estos eran como, algunas tenían buenas respuestas, otras no. Hemos visto también que tenían buen estado sanitario, que tenían organismos fijadores de nitrógeno, que luego se ha traducido en tener una mejor vegetación, pero también hemos visto que teníamos microorganismos que podían derivar en podredumbre, y eso se trasladaba a bodega y afectaba a nuestros procesos de vinificación. Lo mismo ocurre con la agricultura ecológica y la biodinámica. En ecológica hemos visto que podíamos tener buen estado sanitario, quizás similar a la agricultura convencional, pero también hemos visto que había más capacidad de organismos fijadores de nitrógeno. Hemos visto que también teníamos ese suelo supresivo que incrementaba, quizás debido a que no hay tantas operaciones de cultivo. La supresividad la podemos tener por factores físicos o biológicos, pero también la podemos inducir con prácticas culturales, pues como son las cubiertas vegetales, el mínimo laboreo. También podemos estudiar esa relación que tenemos de microorganismos, intentar trabajar con micorrizas.
hay una gran posibilidad por explorar. Y lo mismo ocurría con la agricultura biodinámica. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que lo normal es que si tenemos una baja actividad biológica en los suelos, es porque falta oxígeno, porque el suelo está compactado, podemos tener problemas de humedades y que se traduce pues que nuestro suelo, nuestro sistema radicular está poco desarrollado. Como hemos hablado, las patas fundamentales de la materia orgánica, junto con los minerales y junto con los microorganismos, es lo que nos va a ayudar a tener esta respuesta supresiva al suelo. Entonces, ahora nos queda un gran camino por seguir estudiando estos factores, poderlos cuantificar y poder llegar a formar a nuestros viticultores. Poder ir a un viñedo y poderle decir, mire, usted tiene el paisaje en condiciones, ha trabajado las cubiertas vegetales, tiene una buena microbiota. Además, el estado de salud de su planta, tanto en vegetación como en sistema radicular, es positivo. Pues aparte de tener los factores como puede ser una medición de pH, de grado, de color, de glucónico, poderle decir, mire, a usted también le vamos a premiar ese esfuerzo que usted hace por mantener la biodiversidad. Este año hemos comenzado con la colaboración de cargas microbianas en todo tipo de variedades, como os he dicho, diferentes. Queríamos tener diferentes edades dentro del viñedo y diferentes suelos y nos estamos llevando sorpresas. Tanto vemos que la carga microbiana al tener esa escasez de lluvia también ha disminuido respecto con el 2022 y la vitalidad del suelo, que en principio al comienzo de la campaña, cuando todavía no ha tenido, digamos, esa respuesta de la planta de ir agotando los nutrientes, debería ser mucho más elevada. Nos estamos viendo que tanto en suelos de secano como en suelos de regadío y en diferentes años está principalmente baja, tanto con la viticultura. Aquí os he puesto un poco una relación que queríamos tener, que queremos estudiar de cómo tenemos la actividad microbiana en el suelo, la carga, con la vitalidad, y que también tenemos residuos de pesticidas, insisto, dentro de los límites establecidos. Ahora lo que nos queda es correlacionar si esas materias activas también interactúan tanto con la vitalidad como con la carga microbiana. Queremos ver cómo funciona y qué desafíos tenemos para que tanto la actividad biológica con el resto de factores químicos y biológicos se equilibren y nos hagan que toda esta microbiota interactúe con el terroir de la planta, con el clima sobre todo y con la vegetación, o sea, con lo que es la planta, tanto en el clon que tenga como en el sistema radicular y nos haga tener plantas sanas. Lo vemos importante, como os digo, como una herramienta de mitigación del cambio climático. Si somos capaces de capturar más carbono y somos capaces de trabajar con un suelo sano, tendremos uvas de mejor calidad, con mejor nutrición y eso se va a trasladar en la bodega. Ahora estamos midiendo en campo si nuestros agricultores tienen cubiertas vegetales, qué tipo tienen, si son espontáneas, sembradas. Lo que estamos también haciendo es si pueden regar, si son cultivos de secano y en el caso de que tengan un método de regadío, si son capaces de saber cuánto han regado, en qué fecha, cómo es en medio de los caudales. Hacemos un estudio de seguimiento de la planta desde que ha comenzado el ciclo biológico aquí en Rioja, ha comenzado el ciclo hace unas semanas, vamos a medirlo de marzo a noviembre principalmente, queremos ver cómo está el estado sanitario de la planta, tanto a nivel foliar, entendemos que es muy importante la relación de micronutrientes que tiene, pues en boro, en zinc, en calcio, porque a veces nos olvidamos que están realmente conectados con ese sistema de fijación de nitrógeno. Queremos saber qué tipo de laboreo se lleva, cómo es la viticultura que quieren realizar los agricultores, si a su vez se ha conservado ese entorno, ese paisaje, esa flora, esa fauna, si han puesto materia orgánica, si se han conservado los caminos. Es importante también observar el estado del suelo, si tenemos encharcamientos, si ha habido cárcavas, escorrentías. Observamos también, queremos medir si se han puesto materias orgánicas en todas sus formas, cómo está el crecimiento del sistema radicular, por eso incidimos otra vez en los análisis biológicos y luego ya tenemos pues parámetros agronómicos pues como pueden ser la medición de porosidad, si se tocan las uvas, queremos saber cómo está el sarmiento, si han verado bien o mal, si se han parado las puntas, cuál es la relación de producción que tenemos para luego poder interactuar pues con todo lo que hemos hablado. Y sin extenderme mucho más, hablamos un poco del ecodiseño higiénico. Aquí, como os he dicho,
En la primera parte lo que hemos hecho ha sido una diagnosis en bodegas riojanas. Hemos medido todos los puntos, cómo estábamos de pérdida de agua, queríamos medir también la energía y hemos buscado herramientas que solucionen esos problemas, que los atajasen. Desde incorporación de reductores de agua y energía, estamos incorporando nuevas maquinarias con motores mucho más eficientes que ahorren en energía, y todo ello pues para poder elaborar nuestros vinos de una forma eficaz y eficiente, y cuanto más sano tengamos esos vinos, pues más podremos reducir los componentes alérgenos. Aquí simplemente dar dos datos. Hemos desarrollado una plataforma que sí que se había probado en aguas de Brasil a nivel ministerial y le hemos traído aquí a bodega a pequeña escala. Lo que hemos hecho es desarrollar un sistema IoT con Big Data en el que somos capaces de medir ahora en todos los puntos de bodega tanto la energía, el consumo de energía y de agua, lo hemos podido cuantificar, y desde cualquier tablet, cualquier PC o incluso desde un reloj inteligente nos saltarán alarmas y podremos medir por qué tenemos un pico de gasto de agua, energía o gas y ponerle esa solución. Además, también hemos incorporado energía solar fotovoltaica en el tejado y estamos, bueno, integrando todo tipo de herramientas que nos hagan ser eficaces y eficientes. Y así, a grosso modo, es un poco lo que va a suponer Sostemin. Sobre todo lo que os insisto a todos, ¿no? Que tenemos que ser conscientes que tenemos una pérdida de la biodiversidad a nivel nacional y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esta herramienta sirva para mitigar el cambio climático y sobre todo para poder afrontar lo que es estos episodios extremos de sequía o de inundaciones que vienen, y que entre todos, tanto viticultores, técnicos, como todos los agentes que formamos el mundo del vino, y que tenemos esa oportunidad de aportar a la sociedad pues un paisaje cultivado y bueno, y no hipotecar a las generaciones futuras, contribuyendo a este pacto verde europeo. Muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias, Natalia. Pues si te parece, damos paso a Sergi y seguimos. Gracias a todos. Hola, buenos días a todos. No sé si se me oye bien, si la organización me lo puede confirmar. Perfecto, Sergi. Lo único, si quieres, pantalla completa y ya está. A ver si me deja. Genial. ¿Bien ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues Natalia no nos ha aburrido nada en absoluto. Impresionante el proyecto, la verdad. A ver, antes de nada, muchísimas gracias a la organización, a la PTV, la Interprofesional del Vino de España, Agrobank, para darnos la oportunidad de explicar el proyecto Life Priorat Montsant, que, como veréis, es un proyecto que se ejecutó en los años 2016-2020. Es un proyecto que ya ha finalizado, aunque luego os daré alguna información adicional sobre nuevos proyectos que estamos desarrollando. Fue un proyecto importante, más de 1,5 millones de euros, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, y a grandes rasgos lo que pretendíamos aquí era aprovechar que la comarca del Priorat está intentando ser reconocida como patrimonio mundial en base a su paisaje agrícola mediterráneo, pues tener un gran proyecto transversal de fomento de la sostenibilidad en la producción vitivinícola, que es la principal producción de la comarca. Para que os hagáis una idea, y si me gusta explicar rápidamente la comarca del Priorat, estamos hablando de 170 bodegas, 2 consejos reguladores, Priorat y Montsant, 9.600 habitantes, ni un semáforo y una oficina de la Caixa. ¿Vale? Eso creo que no pasa en ningún sitio más de España, para que os tengáis una idea. Es decir, hay muchísima bodega, básicamente la producción es primaria del sector del vino, algo también de olivo, no hay sector industrial, hay sector primario y sector servicios, y por lo tanto todo lo que sea favorecer la sostenibilidad, el cuidado del paisaje, aquí también incluimos la parte social y cultural, pues fomentar eso implica, en el fondo pensamos que implica no solo poder mantener este tipo de cultivo durante más años, sino que además tengamos un mayor reconocimiento por parte del cliente, el cliente internacional, y por lo tanto podamos tener una mejor calidad de vida, sobre todo la gente que se dedica al sector vino, tanto en la producción como luego en la venta, en la parte de servicios. En este proyecto fue liderado por Vitec, por nosotros, participaron los 2 consejos reguladores de la comarca, como os comentaba, Priorat y Montsant, la consultora ambiental La Bola y a la PTV haciendo las tareas de difusión y replicabilidad de resultados a otros territorios
parecidos a la comarca del Priorat. No os voy a aburrir con una diapositiva como esta, simplemente fue un proyecto, como os decía, transversal, muy importante, con distintas acciones. Las principales os las voy a explicar ahora muy brevemente. Participaron 29 bodegas de Montsant, 29 bodegas de Priorat, con lo cual teníamos un total de 58 bodegas y más o menos un 35% del total de las bodegas de la comarca. Con lo cual veis que es un proyecto absolutamente transversal y con una participación importantísima, no solo de los socios participantes del proyecto, sino del conjunto del sector vitivinícola de la comarca. Las principales acciones técnicas que desarrollamos fueron en la parte de viñedo, primero la optimización de la gestión del agua, un tema que este año está especialmente, no sé si de moda, pero nos preocupa a todos mucho porque no está lloviendo absolutamente nada. ¿Cuál fue nuestra aproximación? Porque claro, como centro de I+D, típicamente lo que nos gusta hacer a los investigadores es tener nuestra pequeña parcelita, hacer distintos tratamientos de riego ahí y ver qué es lo que mejor funciona, y cosa que es súper interesante, pero que luego quizá no es lo más aplicable posible a gran escala. Entonces aquí cambiamos el enfoque. Lo que hicimos fue coger la comarca del Priorat, instalar 11 estaciones meteorológicas adicionales a las públicas que había, de tal manera que teníamos zonificada prácticamente toda la comarca con sus distintos suelos, distintas variedades y distintas zonas climáticas. A partir de aquí nos daba datos de temperatura, datos de humedad, todos los datos necesarios para hacer una previsión del posible estrés hídrico de la planta, que luego corroborábamos con medidas in situ de potencial hídrico. Para no entrar en muchísimo detalle, bueno, se estuvieron midiendo también las distintas variedades, las principales variedades de la comarca, porque al final cada variedad tiene una respuesta distinta a las condiciones de agua o de sequía que pueda haber. Y lo que conseguimos con los resultados globales fue, en los años 2018, 2019 y 2017, una reducción media del 26% en la zona de Montsant, una parte de ella puede tener riego mínimo de soporte a través de pantano, y una reducción de hasta el 34% de la poquísima gente que puede regar en Priorat a través de tener un pequeño pozo o algunos pequeños depósitos o balsas. ¿Vale? Creemos que cómo partíamos de aquí, a partir de un objetivo de producción, de calidad de producción, es decir, determinado según el tipo de vino que se debía producir, nos tenía que dar una determinada características de la uva, y esas características de la uva, a partir de aquí se ajustaba siempre un riego mínimo, riego de soporte, para que diera específicamente esa calidad de uva que nos tenía que dar esa calidad de vino esperada. Y se consiguieron, como os comentaba, pues cerca de media de un 30% de reducción siguiendo la estrategia de Vitec, y siempre compensado o contrastado con microvinificaciones en las cuales podíamos demostrar que la calidad del producto no solo quedaba igual, sino que en muchos casos mejoraba. Y es cierto que, por ejemplo, este año, pues vamos ahora mismo en Priorat, pensad que ha llovido menos de la mitad de nuestros últimos años de lo que toca, con lo cual, y actualmente los pantanos no tienen capacidad de riego y las fuentes están secando, con lo cual estamos en una situación bastante crítica, que vamos a ver cómo va este año. La siguiente de las actuaciones que estuvimos desarrollando fue, primero minimizamos el agua porque es un recurso muy escaso, ¿vale? Luego lo que nos está pidiendo la Unión Europea en sus políticas ambientales es reducir los plaguicidas, es decir, de qué manera podemos reducir los fitosanitarios que tenemos que poner en el viñedo, porque ya algunas veces, me gusta decirlo, el viñedo es un 3% de la superficie agraria europea y estamos gastando entre un 30 y un 40% de los fitosanitarios, básicamente debido al mildio y al oidio, con lo cual es importantísimo, es prioritario poder reducir esta cantidad de fitosanitarios. Aquí desarrollamos un conjunto de ensayos de reducción y de control de mildio y de control de oidio, básicamente con alternativas al cobre y alternativas a los productos de síntesis química, mejores formulaciones de azufre. Bueno, fueron años bastante dispares, digamos que prácticamente no hubo afectación, mildiu prácticamente no hubo en 2017, 2018, 2019, en cambio 2020, que ya estamos fuera de proyecto, fue el año del desastre, donde todo fue mildiu y además creo que de manera generalizada en toda España. El oidio, la verdad es que no dio demasiados problemas, y eso muchas veces nos pasa en los proyectos durante 3 o 4 años, pero si coges años que no son muy representativos, por bien o por mal, al final no llegas a grandísimas conclusiones, pero sí estamos muy satisfechos de que gracias a este proyecto, tanto la de Montsant como la de Copriorat, la de calificada Priorat, impulsaron la lucha contra la
lobesia a partir de confusión sexual. De hecho, si veis, llegamos a las 1.600 hectáreas en confusión sexual. Aquí veis algunas imágenes de la zona de Omonsan o algunos crecimientos que hemos tenido en hectáreas en la denominación de origen calificada Priorat. Es decir, gracias a este proyecto se pudo impulsar grandes ensayos, además gran parte de ellos sufragados inicialmente por los fondos europeos del proyecto LIFE, que hicieron que de las 4.000 hectáreas que tenemos en la comarca, hasta 1.600 en ese momento, y luego han ido creciendo, porque la verdad es que ha funcionado muchísimo, estuvieran en confusión sexual. Con lo cual ha habido, no os lo he puesto en estas transparencias porque no tenía mucho tiempo para la explicación, pero ha habido una disminución sustancial de cantidad de fitosanitario añadido a la planta, añadido en el suelo. La tercera de las opciones o de las principales políticas europeas es, después del agua, después de los fitosanitarios, hemos de ajustar los fertilizantes. Aquí también hay prioridades europeas que se está exigiendo que cumplamos desde el sector vitivinícola. Conocéis ya los objetivos del Green Deal, con una reducción también del 50% de aquí a 2030. En el caso del viñedo, sabéis que no pide demasiada fertilización, pero muchas veces, por desconocimiento de cuáles son las necesidades del viñedo, porque las analíticas son caras, porque no son sencillas, pues la gente acaba echando lo que buenamente le recomiendan o lo que buenamente ha hecho toda la vida, y eso muchas veces no es lo mejor, y lo que es peor es que a veces te lleva a perder el óptimo de calidad de la uva. ¿Cómo trabajamos aquí? Pues aprovechamos los fondos del proyecto y la capacidad analítica, en este caso de Vitec, y la capacidad de convencimiento, de seguimiento de los viticultores y las bodegas de los dos consejos reguladores, de socios del proyecto, para impulsar una campaña masiva de análisis foliares, análisis de suelos. Gracias al proyecto pudimos ofrecer descuentos de hasta el 70% en estas analíticas y se siguieron hasta un total de 400 hectáreas en las cuales se pudieron hacer un conjunto de muestras anuales de análisis de suelos, más luego análisis foliares para detectar carencias, diciendo a cada uno de los viticultores de qué manera tenía que corregir estas carencias, y en el caso del abonado haciendo siempre abono orgánico, con lo cual siempre nos íbamos a un 100% de reducción de los abonos químicos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues eso se ha seguido prácticamente entre 400 y 500 hectáreas, siguieron los consejos y las analíticas que les ofrecimos, con lo cual de las 4.000 veis que tuvimos un éxito o una participación importantísima por parte del sector, que luego también se cuantificó en una aportación. De hecho, disculpad porque no recordaba esta diapositiva, veréis, si me permitís un pequeño inciso, pues en la parte verde veréis que recomendamos de medio, y aquí está por poblaciones, porque tienen suelos distintos. Lo que es verde, había una recomendación de reducción de nutrientes respecto al que habitualmente se estaba añadiendo por parte de los viticultores, y en cambio había, según qué tipo de población, qué tipo de suelos había y qué tipo de elementos, había muchos elementos en los cuales la fertilización no era la adecuada por falta de fertilización. Con lo cual, el hecho de poder poner números, enseñar la foto real de cuáles son las carencias nutricionales, pues nos permitió estos reajustes que os comentaba, y realmente la mejora de la calidad de la uva en las fincas seguidas ha sido sustancial. Y de hecho, acabado el proyecto, se ha seguido propiciando por parte de los viticultores participantes de las bodegas y de los propios consejos reguladores tener campañas muy sistemáticas de análisis y ajuste de nutrientes. Pasando a bodega, se trabajó en minimización de consumo de agua y energía en bodegas. Aquí trabajó básicamente la consultora ambiental La Bola, y sobre las bodegas participantes, que fueron, si no recuerdo mal, unas 28, se establecieron un conjunto, a partir de visitas realizadas a cada una de las bodegas, se establecieron un conjunto de distintas medidas de ahorro, tanto de agua como medidas de ahorro energético, porque una de las particularidades que tenemos en Priorat es que las bodegas realmente son muy, muy, muy pequeñas. Pensad que hay algunos pueblos, como puede ser Cartallops, que tienen más de 30 bodegas. Cuando la bodega es tan pequeña y es familiar, no hay un departamento técnico o un servicio que nos pueda optimizar los gastos de agua, los gastos energéticos. Simplemente se gasta lo mínimo porque es parte de la economía familiar, pero digamos que no hay unos recursos que pueden tener otras zonas, con bodegas más grandes, que puedan tener esa optimización. Con lo cual, ir a ver a cada una de las bodegas y poderle decir exactamente dónde podía ahorrar, pues nos permitió, de hecho, unas reducciones en la zona de la denominación de origen Priorat cercanas entre el 35 y el 40%, como podéis ver aquí.
y en la zona de Montsant, con una parte más importante de cooperativas, edificios quizá con algunos años construidos ya hace bastantes más años y con más posibilidades de optimización, pues entre el 40 y el 50% en algunos de los casos, en reducción global de consumos energéticos y consumos de agua. Finalmente, una de las acciones que en ese momento, en 2016, se planteó, porque en ese momento parecía que iba a ser una de las alternativas sólidas, es que había distintas certificaciones ambientales. También nos ha presentado la que desarrolla la Federación Española del Vino. En ese momento, la Unión Europea desarrollaba lo que se llamaba PEFWAN, que debería haber sido, o que se esperaba que fuera, un sistema de cálculo de huella ambiental estandarizado, donde todos los otros sistemas se tuvieran que ir referenciando a este sistema europeo. Y, de hecho, propusimos a Europa, y les gustó, a través de la financiación LIFE, poder hacer una especie de prueba piloto utilizando la metodología de PEFWAN, generada en Europa a través del Comité Vinos en Bruselas, para ver si era aplicable a nivel comarcal y a nivel de unas bodegas pequeñitas como las que teníamos por aquí. Se estuvo trabajando muy fuerte a partir de las bases de datos que teníamos para el desarrollo de esta metodología. De hecho, aquí veis la posibilidad o cómo estábamos en estos momentos, pese a la capacidad de optimización que teníamos, pues respecto a las medias que nos estaba diciendo Europa a través de PEFWAN, pues teníamos un 23% menos de kilos de CO2 equivalente, hasta un 40% menos de agua respecto a la media, un 32% medio del uso de los recursos, pero lo cierto es que no es una metodología muy sencilla, que pide muchísimos datos, sobre todo muchísimos datos en campo que la gente no tiene, un histórico de datos que la gente muy difícilmente puede tener, porque necesitas un libro de campo perfecto y además a muchísimos años. Y la verdad es que bueno, nos fue interesante porque nos abrió los ojos de todo lo que se tenía que tener en cuenta para medir, pero realmente es una metodología que parece que no ha ido tan adelante como se esperaba y que da paso, por ejemplo, pues a que las mejoras que está proponiendo la CEP y otros individuos en otros países, pues quizás sean más interesante volver a estas metodologías iniciales que se han ido desarrollando para cada uno de los países, en este caso a través de la Federación Española del Vino. Afterlife es qué pasa después del live. ¿Vale? Es algo que nos obligaba a la convocatoria, es algo, bueno, en su momento en 2020 propusimos un conjunto de cosas que COVID al final pues no nos dejó hacer muchísimo, pero estamos en 2023, la sostenibilidad ha ido evolucionando, cada vez la tenemos yo creo que todos mucho más incorporada dentro de nuestro día a día. Y nosotros simplemente os quería dar un par de pinceladas de dos proyectos que vamos a desarrollar y que en este caso tenemos financiado. Nosotros, ya también hablaba Trini en este sentido, claro, y hablaba Mario en la presentación, estamos hablando siempre de sostenibilidad ambiental, pero, y pongo aquí esta resolución de la OIV que a mí me gusta mucho y recomiendo si tenéis tiempo para leerla, que es la guía de la OIV para la aplicación de principios de la viticultura sostenible. Aquí se define la sostenibilidad como ambiental, económica, social y cultural. ¿Vale? Y creo que debemos ir hacia una sostenibilidad integral que tenga en cuenta estos cuatro pilares. Desde Vitec, que aprovechando, como somos zona de reto demográfico, os comentaba antes la poca gente que tenemos en la comarca, pues se nos ha concedido un proyecto piloto que nos permite establecer un sistema de certificación voluntario de sostenibilidad integral, que la idea, el objetivo aquí es poner en valor lo que os comentaba inicialmente del paisaje, la cultura, el tipo de vino que se hace en esta comarca. Y la idea es poder tener esta certificación voluntaria que luego otros compradores, antes se nombraba el System Bolaget o similar, pues que lo puedan poner en valor para poder ganar más tenders, para poder poner el producto, valorizando el territorio y valorizando a la gente que lo realiza específicamente en una comarca con mucha bodega pequeña, una comarca con una tipología de bodega quizá bastante distinta a la media. Sí creo que es importante y así vamos a trabajar aprovechando el trabajo ya realizado por la CEP, por ejemplo. No vamos a buscar cosas muy distintas, están las guías que nos da la OIV, pero tenemos también todo el trabajo realizado a partir de la CEP y la idea es ir sumando piezas, no duplicar porque ya suficientes certificaciones hay, pero ir sumando piezas para que al final cada uno de los territorios pues, pueda sacar lo máximo de sí y se pueda ganar mejor la vida. Y finalmente, el último proyecto que os quería mostrar simplemente en un minuto es, y en la línea quizá de lo que explicaba Natalia también, ¿no? Internamente hemos visto que trabajar el suelo, que volver quizá a los preceptos de agroecología es importantísimo.
De hecho, estamos planteando y estamos plantando en estos días una finca experimental, de hecho, una finca demostrativa de viticultura sostenible, que está en medio del Parque Natural de la Sierra del Montsant, aquí en el Priorat, y la idea es tener 5 hectáreas directamente en viticultura regenerativa, teniendo en cuenta que aquí es clima árido, semiárido, es decir, que la mayoría de los preceptos que están publicados no nos van a funcionar. Vamos a tener que analizar muy bien qué es lo que se puede hacer en mínimo laboreo, por ejemplo, o qué tipo de especies nos pueden ayudar, qué tipo de especies pueden ser vectores de patologías. Pues bueno, tener en esta climatología donde hay muchísimos limitantes, ver de qué manera podemos cultivar con agroecología, con viticultura regenerativa, utilizando animales, utilizando maquinaria sostenible. Intentaremos tener tractores eléctricos, aunque la idea es no tener laboreo si es posible, integrados en el parque natural, con todas las limitaciones, las ventajas que puede tener, porque tenemos que tener interacción con toda la fauna y la vida útil que tenemos en el parque natural, sistema K-Line para aprovechar el agua para la plantación y distintos proyectos entre los cuales pues, la selección clonal para preservar la biodiversidad propia de este territorio, porque actualmente toda la planta nueva que se está plantando, prácticamente nada salía de Priorat, todo venía de fuera, trabajando variedades adaptadas a cambio climático, variedades de vid recuperadas, prefiloxéricas, variedades autorresistentes, que quizá puede parecer un contrasentido, pero que pensamos que puede ser una de las alternativas, no la única, pero una de las alternativas, de tener variedades autorresistentes con más del 95% de vitis vinífera, pero que no tengan que ser tratadas para mildio bovidio o con muy poquitos tratamientos, y trabajar lo que ya habéis visto de reducción del uso de productos fitosanitarios. Y creo que me he ajustado más o menos al tiempo. Permitidme una última fotografía, que está tomada esta semana. Esta es la plantación que os decía de la finca experimental, y aquí vemos la cepa acabada de plantar, con la tortuga, que es una especie autóctona del parque natural, pues justamente aquí al lado de la tortuga como imagen de lo que pensamos que debe ser el futuro de la vitivinicultura. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Fenomenal, Sergi. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso por último a Carlos de Viña Costeira y después, pues, cualquier pregunta, ya sabéis que nos la podéis hacer por el apartado de preguntas. Te cedo el control, Carlos. Hola, buenos días. Si me veis, ¿me escucháis? Yo creo que sí. Fenomenal. Lo que no vemos todavía la pantalla. La pantalla de la presentación se está abriendo. No sé si la veis ahora. Déjame que vea. ¿La veis ahora? De momento no, Carlos. Configuración de visualización, espera un momentito. ¿Ahora sí? Nada, o sea, en principio eres presentador, pero tendría que haber una opción de que nos presentes tu pantalla. Déjame ver. Mostrar mi pantalla. Fenomenal, ahora sí. Ahora Adelante. sí. Vale, perfecto, muy bien. Buenos días y muchas gracias a los organizadores, como comentaban los anteriores ponentes, por permitirnos sobre todo el compartir y transferir lo que estamos haciendo a nivel de innovación y a nivel de innovación en sostenibilidad en diferentes zonas de España. Hablando antes de Rioja, han estado hablando ahora de la zona del Priorat, y voy a hablar ahora un poquito de lo que hacemos en Galicia a nivel de sostenibilidad, relativo sobre todo a un proyecto en el cual pues, nos hemos juntado dos bodegas, en este caso cooperativas, como somos Viña Costeira, como es también Paco y Lola, que es la cooperativa Nicola Luisana, un ente público como es la Xunta de Galicia, en este caso la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, y luego también la comunidad universitaria como es la Universidad de Santiago de Compostela, para realmente pues, ver qué podemos hacer a nivel de sostenibilidad en un aspecto como es al soy capaz de pasar, la valorización de residuos vitivinícolas en la elaboración de vinos sostenibles. Esta valorización lo que tratamos de hacer es vincular un poquito las prácticas vitícolas a las prácticas enológicas y tratar de ver cómo influye lo que se denomina y lo que se viene hablando tanto estos últimos años del terroir, ¿no? y de que los vinos salen de la viña, como así tiene que ser y como así es, pero tratando de vehiculizar actuaciones que nos permitan valorizar subproductos vitícolas y productos enológicos como elementos mejorantes o diferenciación a la hora de vinos cualitativos y vinos de calidad. Este es un proyecto que comenzó
en el año 2021 y finalizará este año. O sea, van a ser las campañas 2020, 2022 y 2023, y en el cual estamos inmersos por Viña Costeira como promotor y como capitán, por así decir, del equipo, pero todos al final tenemos la misma importancia. Están nuestros compañeros de I+D de Paco y Lola, está la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, que es la Estación de Viticultura y Enología, y está la Universidad en el campus de Lugo, manejando todo el tema de Deep Learning o manejos de tratamiento de datos, ¿no? Tenemos un presupuesto global cercano a los 190.000 euros, una subvención de unos 150.000, y viene auspiciado sobre todo por el programa de desenvolvimiento rural de Galicia año 2014-2020, ¿no? Entonces, Sostenible es un proyecto que ya nos lo iniciamos en 2021, pero realmente viene de un proyecto atrás que era el Ferviña. Este proyecto de Ferviña fue un proyecto muy interesante que se realizó en 2010, empezó hasta 2020, en el cual también con estos mismos integrantes que éramos, lo que hicimos fue hacer un mapeo, hacer un diagnóstico de cómo estaban los suelos de nuestros viñedos, tanto en Rías Baixas como en Ribeiro. Porque muchas veces pensamos que aspectos cuantitativos de la producción y aspectos cualitativos de la misma pueden depender, como puede ser aspectos fitosanitarios o labores de cultivo o prácticas agronómicas, pero realmente a veces se le prestaba poca atención, o más o menos pensábamos que se le prestaba poca atención al estado de los suelos, ¿no? Entonces, ese proyecto nos dio una información muy válida para evaluar y conocer un poquito más sobre los suelos que teníamos, y lo que nos permitió fue sobre todo pequeña valoración de qué material de partida partíamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa información que tuvimos pues nos dio pie a continuar con un paso más, y con un paso más integrando economía circular, integrando lo que son actuaciones de sostenibilidad, integrando también el manejo de los suelos que queremos hacer de forma adecuada, de forma, por así decir, inteligente, ¿no? Hacer una viticultura inteligente, tratando de ver qué es lo que y cómo lo que tenemos y lo que queremos hacer puede afectar a la elaboración de vinos de calidad. Entonces, en este proceso hemos ido valorando la aplicación de productos vitícolas, como son los restos leñosos de poda, así como eso lo hemos hecho nosotros en Viña Costeira, como la aplicación de restos enológicos o subproductos enológicos. Esa parte lo está haciendo Paco mediante el vermicompost. Pues esas aplicaciones, cómo las podemos aplicar, cómo lo podemos aplicar al suelo y qué efectos tiene esos subproductos en los suelos. Estas fertilizaciones las hacen en suelos vitícolas de la denominación de origen Ribeiro y de Rías Baixas, y en estas experimentales, en las cuales tenemos partido en tres, por así decir, lo que es las parcelas, haciendo esas labores, analizando esos suelos, analizando la microbiota, marcando esas cepas que tenemos allí dispuestas. Luego lo que hacemos es toda la información que tenemos de datos agronómicos, toda la información que tenemos de datos de manejo de cultivo, de datos climatológicos, luego la cuantía que obtenemos de esas cepas, la producción que obtenemos, realizamos unas microvinificaciones para ver si las vitícolas tienen a nivel enológico incidencia o no positiva, ¿no? Y luego, por parte de USC, por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, se realizan todos los datos que a nosotros les aportan en cuanto al tipo de suelos, en cuanto a los manejos, en cuanto a las actuaciones que realizamos. Ellos lo someten a un análisis bastante exhaustivo, ¿no? Entonces, un poquito entrando ya más en materia del proyecto, las actividades del Viña Sostenible que iniciamos fue en un momento pues seleccionar qué parcelas necesitamos, ¿no? Partimos en muchos casos de las parcelas que teníamos en el proyecto anterior, en el proyecto Ferviña, pero tratando de ver que esas parcelas pues fueran representativas de las dos de origen en las que estamos trabajando, que son Ribeiro y Rías. En el caso del Ribeiro, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo,
tenemos muchísima diversidad de parcelas, pese a ser una denominación de origen pequeña, con 1.200 hectáreas de superficie, la diversidad que hay entre unas zonas hace que las parcelas sean muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos parcelas, por así decir, que denominamos de valle, parcelas que denominamos de secano, que son parcelas en zonas un poquito más altas, algo más pobres. Las parcelas de valles están ubicadas en las cercanías de los ríos y tienen más fertilidad. Parcelas que puedan tener riego, sobre todo en fincas o parcelas que puedan no tener riego. Parcelas con laboreo o parcelas sin laboreo, en lo cual lo único que se hace, laboreo entiendo laboreo como labores culturales, por así decir, el control del suelo de la vegetación mediante el laboreo con cultivadores o de herramientas, o el empleo de vegetales para mantener el suelo. Y luego ya también el hecho de ese mismo tipo de parcelas, esa casuística, incorporar el triturado de restos leñosos de poda o no incorporarlo al suelo, ¿no? Ahí, a partir de esa selección de parcelas, se hizo el diseño experimental con los tratamientos de fertilización, entendiendo por fertilización lo que es la incorporación de triturado de restos de poda. Este triturado se realiza casi inmediato a la poda del viñedo, que normalmente, pues dependiendo de las zonas, empezamos igual en diciembre, enero, febrero aproximadamente. Se realiza ese triturado con una trituradora de martillos que engancha al tractor y que lo que hace es triturar en unas longitudes aproximadamente de 10-15 centímetros de longitud, lo que es los restos de las vides que quedan en la poda, ¿no? Posteriormente se hará un nuevo triturado para dejarlos un poquito más cortos y más finos y que incorporando al terreno de forma continua, ¿no? Por otro lado, también los compañeros de Paco y Lola realizan la obtención del bagazo y del vermicompost y su incorporación al suelo. Y posteriormente, todos los datos que tenemos en cuanto al manejo del cultivo, en cuanto al manejo de las parcelas, en cuanto a los tratamientos sanitarios, en cuanto al laboreo, en cuanto a incidencias, en cuanto, por ejemplo, al peso de la madera de la poda de aquellas cepas que forman bloques de cada una de las parcelas del proyecto, se realiza un estudio muy minucioso de todos aquellos así decir, variables que puedan afectar evidentemente a la vid y que puedan incidir en los resultados del proyecto, ¿no? Para que posteriormente estos datos se puedan analizar de forma más exhaustiva, ¿no? Que es en la parte en la que al final del proyecto estaremos enfocando. Es un proyecto sobre todo que nos permite seguir colaborando a nivel de bodegas, seguir con la administración nuestras preocupaciones, seguir incidiendo en temas de sostenibilidad, como antes hablaban los compañeros. Nosotros en Viña Costera estamos dentro de producción integrada y lo que también tratamos, no solo tenemos el tema de producción integrada como de calidad o como algo que nos va a ayudar a vender, o en nuestras visitas de enoturismo o en nuestras actuaciones. Es una creencia y es una forma de actuar que tenemos, ¿no? De tratar de optimizar, de tratar de ser inteligentes a la hora de emplear los inputs que tenemos en viticultura, de ser más rentables también, pero de mejorar el entorno, ¿no? De no abusar de ciertas prácticas que puedan ser perniciosas de cara al futuro. Entonces, dentro de los resultados que esperamos dentro de Viña Sostible, debemos conocer la fertilización, empleando estos subproductos vitícolas y subproductos enológicos, ¿no? Para eso, durante todo el año y sobre todo previo a la incorporación de restos y de restos y de subproductos enológicos, hacemos análisis de tierras de todas en las cuales aplicamos el producto y analizamos también, eso también lo hace la estación de viticultura y enología, a nivel de microbioma para ver la microbiota del suelo, ¿no? Para ver cómo estamos a nivel de microorganismos, cómo estamos a nivel de microbiota en nuestros suelos, ver qué equilibrio hay y tratar de mantenerlo positivamente, ¿no? Evidentemente hay aspectos que son considerados positivos, hay otros aspectos que son considerados neutros y hay otros aspectos
eliminar o suprimir, ¿no? Uno de los aspectos, por ejemplo, que nos preocupa mucho con la incorporación de los restos leñosos de poda es en una estamos en la cual la incidencia de enfermedades fitosanitarias es muy elevada a nivel general por las condiciones climáticas que tenemos de humedad, el ver cómo puede afectar que incorporando esos restos de poda podamos tener un resto de hongos en nuestra parcela que incida negativa en años siguientes a la hora de tener mayores problemas como puede ser mildio, oidio, botrytis o black rot. Pues es un tema también que tratamos de estudiar y de ver. Eso da lugar casi a una tesis doctoral si hiciera falta, ¿no? Pero en ese aspecto tenemos que incidir más para ver y para evaluar que realmente no nos aporta ningún efecto indeseado. He de decir que evidentemente un proyecto de 2 años nada más, a fecha de hoy no tenemos resultados negativos en ese aspecto. Y es cierto que la línea temporal es muy corta. Tendríamos que ir a remontarnos seguramente a líneas temporales de amplitud para poder evaluar esos efectos. ¿No? Entonces, con eso lo que vamos a hacer es identificar suelos y prácticas que tengan buen equilibrio de microorganismos y que permitan el uso y esta economía circular en la que estamos. ¿No? Luego también lo que queremos hacer es tratar de difundir estos que tengamos y tener, por así decirlo, unas herramientas potentes de análisis de datos de fertilización y tratar de identificar qué factores son cualitativos en la vinificación y cómo resultan estos factores de las prácticas vitícolas que se trata de lo que hemos comentado, de tratar de cada día más el viñedo con lo que es la vinificación. Pues aquí os enseño algunas fotos que tenemos de nuestras fincas donde realizamos lo que son estas labores. Esto, por ejemplo, es la finca de Pazo de Tobes que tenemos en la denominación de origen Ribeiro. Los suelos que tenemos son suelos de crítico con bastante acidez. Son suelos sueltos, muy permeables, tienen una capacidad de retención bastante limitada y luego, todo al estar construidos en bancales, pues tenemos que evitar la erosión, sobre todo la pérdida de nutrientes por presión. Lo que también tratamos de evitar es un laboreo excesivo que pueda producir un exceso de compactación del suelo a nivel y luego tratamos de limitar también el uso de fitosanitarios en el aspecto de herbicidas. Los herbicidas igual lo aplicamos únicamente en la línea de cultivo por mantener la línea y porque igual en ese aspecto, por aspectos culturales de la conducción, no podemos emplear un cultivador o un interpretador. Lo que tratamos de hacer tanto en esta finca como en otras que tenemos en San Cibrao, veis también que tenemos zonas en las cuales dejamos que crezca la vegetación de forma espontánea, que sirva como reservorio también de entomofauna útil que nos pueda permitir, y luego, además de entomofauna útil, no deja de ser un elemento que sirve de defensa para evitar la erosión, de la escorrentía o para evitar la pérdida que podemos tener en zonas que pueden ser baldías. Y aquí veis otra finca también que es San Cibrao, en el Ribeiro. Entonces, bueno, este proyecto es uno de los que hacemos a nivel de Viña Costeira. Tenemos en las cuales también trabajamos a nivel de Viña Costeira con otras entidades, pues como puede ser Monet Viticultura, con tema de hongos. Hace años el año pasado terminó un live en el cual estuvimos con la Confederación de Cooperativas y con otros agentes de la zona de Grecia, teniendo también herramientas de sostenibilidad y herramientas de economía para optimizar nuestras producciones, tanto a nivel cuantitativo y cualitativo. Y bueno, esto es un poquito lo que hacemos a nivel de I+D+I y a nivel de innovación, pero sobre todo enfocado en la sostenibilidad. Y lo que tratamos también de divulgar es los resultados de estos proyectos para ayudar a nuestros viticultores a que sean más eficientes, a que sean más rentables, a que puedan tener mejores con mejores cualidades y con mejores calidades, y sobre todo a ya hacer una cosa que trasciende un poquito la innovación y la sostenibilidad, que es a que sean el medio en el que se hallan.
Y sostenibilidad también no solo significa sostenibilidad ambiental, sostenibilidad también, sostenibilidad económica. Agricultores no abandonan sus viñedos por que no les es atractivo el viñedo o porque no es económico, para vincular a esta gente que siga mi territorio a una forma de actuar y a una forma. Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería explicaros sobre nuestro proyecto. Muchas gracias por la atención y cuando aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a ti y a todos los ponentes y asistentes. Si os parece, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Tomo relevo a Mario. Y bueno, por ejemplo, tenemos una pregunta para Trinidad Márquez, que dice: ¿cuál es el calendario del proyecto Rebovino y cuándo tiene prevista la finalización? Hola, buenos días. Pues como he comentado, es un proyecto a 29 meses. Empezó prácticamente a final del 2022, pero arrancamos prácticamente a principio de enero del 2023 y está previsto que finalice en marzo del 2025. ¿Vale? Ese es el calendario previsto. Genial, pues muchas gracias. Voy leyendo, si os parece, así a cada ponente. Por ejemplo, tenemos otra para Carlos, que dice si esta economía circular que propone en su proyecto se han estudiado el impacto económico y los beneficios para los viticultores. De momento no. Lo que estamos estudiando es la viabilidad, es decir, de esta aplicación. Estamos estudiando la viabilidad de esta aplicación a nivel de parcelas, tanto propias de viña costera como las parcelas de viticultores de viticultores de viña costera o de páculos. Ese puede ser un segundo debate, un segundo punto, porque al final este tipo de labores lo que hacen sobre todo es incidir en tratar de validarlas y de vista agronómico y sobre todo económico. De nada validar estas actuaciones si agronómicamente y enológicamente no fueran positivas, pero si evidentemente desde el punto de vista económico son inasumibles por un viticultor particular, no tendría sentido. Entonces puede ser una segunda fase del proyecto muy interesante, pero interesante y necesaria. Genial. Pues tenemos otra pregunta para Trini, que pregunta si esta certificación es a nivel nacional o internacional. Creo que ya lo habían respondido, pero bueno, por si acaso. Sí, bueno, a ver, está gestionada por nosotros a nivel nacional y a día de hoy solamente hay bodegas españolas, ¿vale? Pero sí que, digamos, tiene ámbito internacional en cuanto a que está reconocida y tenemos distintos acuerdos con alguna asociación internacional como Equalitas, etcétera, y tiene reconocimiento internacional. En el futuro, pues puede haber bodegas también a nivel internacional que se certifiquen, pero a día de hoy solamente están certificadas de ámbito nacional. Genial. Tenemos aquí otras dos también para Natalia, que dice una pregunta para Natalia: ¿cubierta vegetal total o calles y años alternos? ¿Cubierta vegetal natural o plantada? Natalia, no te oímos. A ver. Creo que tienes el micro silenciado. A ver. Ahora. No. Ahora, parece que sí. Buenas tardes. Pues nosotros desde Bodegas Riojanas lo que hemos tomado un poco es la observación del clima que tenemos este año. Como bien estamos haciendo todos hincapié, es un año que viene marcado por la sequía, las altas temperaturas, pero en previsión puede ser que a partir del mes de mayo o junio, con este efecto del calor, tengamos problemas de escorrentía y lluvias localizadas. En este caso, mi función ha sido explicarles que nosotros apostamos por cubiertas vegetales espontáneas y sobre todo mantener el hilo limpio, ¿no? Puede ser mediante medios mecánicos o por implantación de cubiertas vegetales florales, o se puede hacer mediante la aplicación de glifosato, de alguna materia activa fitosanitaria. Las cubiertas vegetales sembradas, en mi caso, hay que estudiar bien cómo está el suelo, qué relación va a tener con los microorganismos y, sobre todo, es fundamental qué capacidad tenemos de riego, dónde está ubicada la parcela y qué es lo que le puede aportar. Cuando trabajamos con cubiertas vegetales sembradas, lo que hemos visto sobre todo en el caso de las avenas y los trigos, que en caso de carencia de agua y no tener posibilidad de riego,
la planta luego sufre mucho estrés, pierde mucho vigor y eso se traslada a tener un problema futuro. Por eso estamos apostando sobre todo por las cubiertas vegetales espontáneas. Genial. Y Natalia, ya que te tengo aquí, dicen, para mejora del suelo antes del plantado o ya en viña adulta, ¿qué sería mejor, abono animal, humus o una mezcla de ambas? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de tocar el suelo es conocer nuestro suelo, lo que os he hecho hincapié durante todo el transcurso de mis exposiciones. Ver de forma holística qué parámetros físicos, químicos, biológicos tenemos para poder elegir bien la planta que vamos a poner y las correcciones. Yo apuesto por materia orgánica de calidad, sobre todo lo que es compost, si se puede utilizar. El test compostado también nos está dando muy buenos resultados, pero hay otras alternativas como las algas que están ayudando a revitalizar los suelos y es muy importante también esta herramienta antes de la plantación. Por eso os digo que aunque parezca un gasto, yo lo vería como una inversión. Conozcamos primero cómo está nuestro suelo a todos los niveles y trabajámoslo y luego ya trabajamos esa plantación. Fenomenal. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si algún ponente quiere comentar algo, si alguien quiere plantear algo más. Todavía tenemos unos minutillos. Simplemente dar las gracias. Lo que hemos intentado un poco entre todos yo creo que es hablar de sostenibilidad, de biodiversidad, hacer que nuestras cabezas piensen, porque muchas veces se nos olvida a todos que con pequeñas acciones todos sumamos y todos podemos ayudar a conservar el planeta y sobre todo aquí lanzar un speech que igual está sonado pero que lo hemos dicho todos, que la viticultura y el mundo del vino tenemos un papel muy importante a la hora de conservar el paisaje, de fijar esa población de la España vaciada y que tenemos en nuestras manos una estrategia y herramientas para combatir el cambio climático. Así que yo creo que si sumamos todo el ecosistema, estamos realizando una buena labor de cara a las generaciones futuras. Genial, muchas gracias, Natalia. Pues si os parece, hasta aquí. Muchísimas gracias por todos los que os habéis conectado, a la OIB, a Agrobank, a los ponentes y os esperamos en la próxima. Muchas gracias, Mónica, a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego.